Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y sobre lo que han especulado un montón. Vamos a desentrañar la verdad detrás de la separación de Engin y Tuba. Si han oído bien, finalmente vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y aclarar los rumores que han circulado. Sé que muchos de ustedes son fans apasionados de esta pareja, y la noticia de su separación fue un golpe para muchos. Por eso hemos investigado a fondo, recopilado información y estamos listos para compartirles lo que hemos descubierto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido increíble esperando por ustedes cada semana, y no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Así que denle ese botón de suscribir y activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La relación entre Engin y Tuba siempre ha sido objeto de gran interés público. Desde que aparecieron juntos por primera vez en pantalla, su química fue innegable y, como era de esperar, la chispa traspasó la ficción para convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Durante años nos regalaron momentos adorables, apariciones públicas llenas de complicidad y parecían ser la pareja perfecta, esa que inspira a muchos. Compartían detalles de su vida, sus sueños y sus logros, y para sus seguidores, eran una fuente constante de alegría y optimismo. Sin embargo, como en muchas historias, el tiempo y las circunstancias pueden traer cambios inesperados. De repente los rumores comenzaron a circular. Unas fotos aquí, un comentario enigmático allá, y la intriga creció exponencialmente. Al principio eran solo susurros, pero pronto se convirtieron en un clamor generalizado. La noticia de su separación, aunque nunca confirmada oficialmente en sus inicios, se hizo casi palpable. La ausencia de nuevas publicaciones juntos, la falta de apariciones públicas y las sutiles señales de distancia entre ellos alimentaron aún más la especulación. Y es que seamos sinceros, cuando una pareja tan querida como Engin y Tuba se separa, el público, que ha sido testigo de su amor, siente una especie de pérdida. Queremos entender qué pasó, que llevó a dos personas que parecían tan unidas a tomar caminos separados. ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron diferencias irreconciliables? ¿O quizás algo completamente inesperado? Las teorías se multiplicaron. Algunos decían que las agendas de trabajo tan apretadas de ambos, con proyectos internacionales y constantes viajes, habían creado una distancia insalvable. Otros apuntaban a diferencias en sus visiones de futuro, quizás relacionados con la vida personal o profesional. No faltaron quienes especularon sobre terceros en discordia, aunque para ser honestos, y basándonos en la información que hemos podido recopilar de fuentes cercanas, esto parece ser lo menos probable. La verdad, como suele ocurrir, suele ser más compleja y matizada que los simples rumores. Tras meses de silencio y especulación, y después de mucha búsqueda y contactos, hemos logrado obtener información de primera mano, de personas cercanas a la pareja, que nos permiten arrojar luz sobre lo sucedido. Y la verdad es que si bien la noticia de su separación fue dura, no estuvo marcada por escándalos ni traiciones, como a veces se tiende a pensar en estos casos. Al contrario, parece que la decisión fue tomada de forma mutua y con mucho respeto. Las principales razones que se barajan, y que confirman nuestras fuentes, apuntan a un ** divergencia en sus caminos vitales y aspiraciones a largo plazo **. Con el tiempo, Engin y Tuba, al igual que muchas parejas, comenzaron a evolucionar en direcciones distintas. Sus prioridades cambiaron, sus metas personales se enfocaron en aspectos diferentes de la vida. Mientras uno de ellos buscaba consolidar su carrera en un ámbito específico, con un enfoque muy particular en su desarrollo profesional y personal, el otro, aunque también enfocado en su carrera, sentía la necesidad de explorar otros horizontes, quizás más introspectivos o enfocados en proyectos de vida distintos. Se habla de que el ** estrés y la presión de mantener una relación pública ** sumado a sus exigentes carreras, comenzó a pasar factura. La falta de tiempo para ellos como pareja, las largas ausencias y las dificultades para coordinar sus vidas se volvieron obstáculos difíciles de superar. Es importante recordar que ambos son artistas muy exitosos y dedicados a su profesión, y eso implica un sacrificio personal considerable. No es fácil mantener una relación sólida cuando uno está en un continente y el otro en otro, con horarios totalmente distintos y responsabilidades que exigen su máxima atención.
Nuestras fuentes nos confirman que no hubo una pelea dramática, ni un evento específico que detonara la ruptura. Fue más bien un proceso gradual de darse cuenta de que, a pesar del amor y el cariño que se profesaban, ya no eran compatibles en cuanto a sus proyectos de vida a futuro. Además, parece que la presión mediática constante jugó un papel importante. Cada paso que daban, cada foto que se publicaba, cada rumor que surgía, era analizado al milímetro. Esta exposición constante puede ser agotadora para cualquier relación, pero para una pareja en el ojo del huracán, puede ser aún más perjudicial. Se sintieron constantemente observados y juzgados, lo que, según nos comentan, les impedía tomar decisiones desde la calma y la reflexión personal. En lugar de poder abordar sus diferencias en privado, sentían que debían hacerlo bajo el escrutinio público, lo que complica enormemente la situación. Otro factor que se menciona es la búsqueda de crecimiento individual Ambos son personas jóvenes, con mucho talento y con un futuro prometedor por delante. Es natural que en ciertas etapas de la vida se sientan la necesidad de explorar sus propios caminos, de concentrarse en su desarrollo personal y profesional sin las ataduras que una relación, por más amorosa que sea, puede implicar. No se trata de que el otro sea un impedimento, sino de que cada uno sienta la necesidad de enfocarse plenamente en sus propias metas y aspiraciones. Quizás uno sentía que necesitaba una etapa de mayor independencia para explorar nuevas facetas de su arte o de su vida, y el otro compartía esa misma necesidad. Es crucial recalcar que, a pesar de la separación, el respeto y el cariño mutuo parecen haber prevalecido. No hay rencores, al menos no de forma pública y evidente. Se les ha visto en eventos separados, pero siempre manteniendo una actitud cordial y profesional. Esto demuestra una madurez y una elegancia por parte de ambos, y habla muy bien de la persona que son. No han buscado culparse mutuamente ni generar polémicas, sino que han optado por seguir adelante de la manera más digna posible. Y aquí es donde entra nuestro papel como seguidores, como fans. Entiendo la decepción que puede generar esta noticia, pero también creo firmemente que merecen privacidad y respeto en sus decisiones personales. Hemos tenido el privilegio de ser testigos de su historia juntos, y ahora debemos ser capaces de apoyarles en sus caminos individuales. La vida tiene sus giros y a veces, las personas que amamos toman rumbos diferentes, y eso no disminuye el valor de lo vivido. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas que admiramos hay personas con sentimientos, con miedos y con la necesidad de rehacer sus vidas. En resumen, la verdad detrás de la separación de Engin y Tuba no esconde un drama escandaloso, sino más bien una divergencia natural en sus aspiraciones vitales y una difícil gestión de las presiones de una vida pública muy intensa. Ha sido una decisión mutua, tomada con respeto y buscando el crecimiento individual de cada uno. Sus carreras siguen brillando, y eso es algo que debemos celebrar. Han aprendido, han crecido juntos, y ahora están aprendiendo y creciendo por separado. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que esta información les haya sido útil y, sobre todo, que les haya aportado claridad sobre este tema que tanto les interesaba. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la explicación? ¿Creían que había algo más detrás? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos compartido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es muy valioso para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Engin y Tuba, para que todos estemos enterados de la verdad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los animo una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más secretos revelados. Un abrazo grande para todos.